En este vídeo te voy a explicar el roadmap para ser desarrollador frontend. Esto quiere decir qué es lo que tú tienes que conocer o saber para ser desarrollador frontend. Aviso que seguramente sea largo y aburrido, pero bueno, al final las cosas son así, ¿no? Largas y aburridas. Lo que muchas veces a mí me gustaría matizar que muchas veces hay una infravaloración de aquella gente que quiere hacer frontend respecto al backend, ¿vale? Considerándose al backend aquel gran programador y genio, ¿no? Con grandes dotes programadoras. Y al frontend, pues bueno, aquel que no ha llegado a programador y bueno, pues se dedica al frontend. Eh, Siento decir que no es así, ¿vale? No es así. Probablemente para ser un buen frontend tengas que ser mucho mejor programador que un backend por cosas que voy a ir explicando a lo largo del vídeo y seguramente te convenza. Y para motivaros, os diré que los salarios de los desarrolladores frontend hoy son más altos que los de los desarrolladores backend. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil encontrarte un buen desarrollador frontend que un buen desarrollador backend, porque es más difícil ser un buen desarrollador frontend que un buen desarrollador backend, ¿vale? Esto para motivaros bueno, a que os dé curiosidad. Yo soy desarrollador full stack, tanto desarrollo frontend como backend, ¿vale? Pero tengo una trayectoria, considero, y una experiencia que me permite opinar, ¿vale? Aunque no sea un experto en el frontend. Muy bien, empezamos con el roadmap. ¿Vale? Os dejaré este roadmap en la descripción porque está muy chulo y la verdad que me voy a basar en él, pero seguramente tenga discrepancias, ¿vale? Entonces, lo primero que nos dice, ¿eh? Yo quiero ser frontend, venga, pues empiezo mi camino, un camino lleno de pesadillas. Y entro en el primer paso que es aprender Internet. ¿Qué quiere decir aprender Internet? Bueno, básicamente se refiere a que tienes que entender cómo funciona Internet, ¿vale? Cómo funciona Internet, cómo funciona el protocolo HTTP, que es cómo se van a comunicar las aplicaciones, cómo funciona DNS, qué es un nombre de dominio, qué es un hosting, ¿vale? Cómo funciona todo esto en su conjunto. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente haremos aplicaciones que van a estar públicas en Internet, ¿vale? En, que sí, que pueden estar en una intranet, pero que también pueden estar en Internet y seguramente vayan a Internet. Entonces tenemos que conocer muy bien el entorno donde se van a ejecutar estas aplicaciones. Y aquí hay un punto muy interesante que es este de aquí, cuando habla de los navegadores. O sea, ¿qué son los navegadores y cómo funcionan? ¿Cómo funciona un navegador? Seguramente pocos desarrolladores saben cómo funciona un navegador. Porque si supieran cómo funciona un navegador, no discutirían tantas tonterías. Hay discusiones tan básicas y triviales que no lo parecen, pero que si tú conocieras cómo funciona un navegador, no existirían. No existirían. ¿Y por qué es importante conocer cómo funciona un navegador? Pues porque tu aplicación va a estar interpretada por un navegador, ¿vale? La mayoría del código que hace un frontend se ejecuta en un navegador. Sí que es cierto que hay código que se ejecuta en el backend, porque hay frameworks frontend que te permiten eso, te permiten ejecutar código en backend, pero no quita que la mayoría de tu código se vaya a ejecutar en frontend, ¿vale? Eso quiere decir que se vaya a interpretar en un navegador. Que se ejecute en backend significa que se va a interpretar en un servidor, ¿vale? Es diferente. Bien, luego entramos en el core, lo que nadie discute. Hay que saber HTML, CSS y JavaScript. ¿Y a qué niveles? Pues a niveles estratosféricos. A niveles estratosféricos. Primero, de HTML. ¿Por qué el HTML es importante? Porque por accesibilidad, ¿vale? O sea, el HTML, la calidad de tu HTML, lo semántico que sea, lo bien que utilices tus etiquetas, va a determinar lo accesible y y también va a determinar también de la mano le- el- la calidad del SEO on page de esa página, ¿vale?
¿Por qué? Porque tanto SEO on page como accesibilidad van de la mano de la estructura del HTML. Aquí parece que no le da mucha importancia a escribir un HTML semántico. Yo creo que esto es incorrecto. Es incorrecto porque las etiquetas HTML indican el significado que tiene el contenido que las envuelve. ¿Vale? O sea, algo es algo porque está etiquetado como ese algo. Si no, sería otra cosa. Nos habla de formularios y validaciones. Bueno, los formularios son formularios porque tienen un marcado HTML. Validaciones. Sí, o sea, las validaciones se ejecutan tanto, se declaran en HTML, ¿vale? Porque hay atributos que nos permiten aplicar validaciones sobre determinados campos, pero también se tienen que hacer en JavaScript y en el server-side, ¿vale? ¿Por qué en todos estos sitios? En HTML no nos cuesta nada, es súper fácil. Le pones un atributo al marcado y ya está. Pero ¿qué pasa? Que si yo borro ese atributo, pues ya me saltó la validación. En JavaScript, ¿por qué es importante? Bueno, porque haces una prevalidación en cliente y complementaria a la que ya haces en el HTML. Y hay validaciones que son complejas que a lo mejor con el marcado HTML no es suficiente hacerlas. Bien. ¿Y por qué las hacemos en servidor? Bueno, porque yo puedo desactivar, yo puedo borrar los atributos HTML, puedo desactivar el JavaScript y puedo enviar cualquier cosa. Entonces tengo que hacer la validación real y la validación fuerte tiene que estar en el servidor, ¿vale? Pero que no quita que en cliente también haya que validar. Entonces tú me preguntarás, oye, ¿y para qué vamos a validar en cliente? ¿Para qué? Sí, sí, al final cualquiera puede desactivar el JavaScript y quitar los atributos y venga, y envía cualquier cosa, ¿no? Para liberar de carga al servidor, ¿vale? Cada vez que peticionamos al servidor son recursos, es dinero. Pues todo lo que podamos hacer en cliente, mejor, porque ahí no es dinero. Entonces, si podemos hacer prevalidaciones para ahorrar carga al servidor, mejor que mejor. ¿Vale? De CSS, ¿qué tenéis que saber? Posicionar elementos. Posicionar elementos. Es lo fundamental y clave. Mucha gente comete el error de empezar a aprender CSS a través de un framework, tipo Bootstrap, tipo Bulma, tipo Tailwind. Incorrecto, incorrecto, porque entonces nunca vas a aprender a posicionar los elementos correctamente. Una vez aprendas a posicionarlos, puedes utilizar un framework, pero no antes, no antes. Porque tienes que coger destreza con con los posicionamientos flex, los posicionamientos tradicionales que son los floats, los absolutos, los fijos y entenderlos correctamente. Y la forma es esa, sin utilizar un framework. Luego hablamos de JavaScript. ¿Qué decir? JavaScript hay que dominarlo. Hay que dominarlo. Pero dominarlo. Porque un mal código en JavaScript realizado en frontal puede tirar tu web a la basura. La puede tirar. Yo muchas veces he tenido proyectos en los cuales tú haces scroll y se van trabando. ¿Vale? Van lentos. ¿Por qué? Pues porque cada vez que haces scroll hay una serie de eventos que se ejecutan, que empiezan a hacer bucles de forma innecesaria, que hace que la web vaya lenta y tú no puedes hacer nada porque ese código se ejecuta en el cliente y si tú el cliente lo sobrecargas, pues suerte en la vida, no va a tirar, ¿vale? No va a tirar, necesitas refactorizarlo. Por eso decía siempre, por eso decía antes que el frontend tiene que ser muy buen programador, porque no controla el intérprete. Y seguramente el intérprete tenga recursos muy limitados, lo cual hace que tu código tenga que ser súper eficiente y bien pensado. Luego nos habla de aprender a manipular el DOM. Esto se refiere a que tenemos que aprender a manipular el HTML. JavaScript en web se utiliza no solo para hacer código funcional, sino que también se utiliza para trabajar, para manipular los elementos del DOM. Crear elementos del DOM, borrarlos, modificarlos, en fin, muchas cosas, ¿vale? Para ello normalmente se utiliza jQuery como ayuda. No es necesario, ¿vale? Depende del caso, puede o no ser necesario.
Luego nos habla de la Fetch API y Ajax. Esto nos sirve para consultar web service, servicios externos que nos aporten datos, ¿vale? Luego nos habla otra vez de la sintaxis y entender determinados conceptos. Hay que entender todos los que engloban el lenguaje de JavaScript. Aquí menciona uno que es muy interesante, que son los scopes. El scope, poca gente lo controla. Poca gente lo controla. Y es clave. Y es clave para entender, para ser eficiente en el uso del recolector de basura de JavaScript y para entender por qué aquí pongo un let en lugar de un cons o un bar. ¿Vale? Bueno, esto es lo principal de lo principal, lo básico de lo básico. ¿Vale? Luego ya empezamos a hacer pasos más hacia adelante. Nos habla de un sistema de control de versiones. Claro, cuando tú te dedicas profesionalmente, pues tienes que tener algún sistema de rastreo y traqueo del código que haces y el código que hacen tus compañeros, ¿vale? Para poder trabajar conjuntamente. Y esto, pues, básicamente lo que quiere decir es utilizar el repositorio Git. ¿Por qué Git? Porque es un sistema de control de versiones distribuido que, además de ser distribuido, lo cual es muy interesante porque esto lo que permite es el trabajo colaborativo, y me perdió. Pero el Git es el, el repositorio Git es el rey, ¿vale? Es el que tenéis que conocer. Te dice aprender un uso básico. Bueno, hay que saber resolver cosas complejas. Lo que pasa es que Git no es excesivamente complejo en sí mismo, ¿vale? Luego nos pide que, bueno, que nos decantemos por un repositorio donde hostear tu repositorio Git, ¿vale? Tenemos GitHub, GitLab, Bitbucket. Nos recomienda GitHub. Bueno, cualquiera es bueno, ¿vale? Cualquiera es bueno, cualquiera os puede servir. Yo para mis proyectos personales utilizo GitHub y en la empresa utilizamos GitLab de momento, ¿vale? Antes se utilizaba Bitbucket. Pero ya os digo, cualquiera os sirve, ¿vale? Bueno, pues como decía, nivel básico. De aquí para arriba, aquí ya empezamos a adentrarnos en la creación de código más profesional, ¿vale? Más profesional y para trabajar en equipos. Nos comenta que tenemos que tener unos conocimientos básicos de seguridad, obviamente. Obviamente, tú vas a ejecutar, tú vas a crear un código y ese código tienes que intentar que sea seguro. No pongas en el código elementos que puedan delatar cosas importantes. No pongas una contraseña en el código. Cosas así básicas, ¿no? Antes muchas veces se ponían, bueno, se veían, ¿no? Que ponían contraseñas en los comentarios de HTML. Algo que ahora es impensable, pero que alguno lo ha hecho. Que alguno lo ha hecho. Bueno, pues cositas que hay que conocer a nivel de seguridad, ¿no? Aquí nos habla del protocolo HTTPS, ¿vale? Que es el HTTP securizado. Bueno, nos habla de cositas. Vale. Luego nos habla de los package manager, gestores de paquete. Los más importantes son NPM y YARN. Yo suelo utilizar NPM, ¿vale? Para trabajar tanto en backend como en frontend cuando se trabaja con JavaScript. Suelo utilizar NPM. Vale. Y luego nos habla de, bueno, la arquitectura CSS. Aquí no entro, pero sí que el tema de los preprocesadores CSS nos ayuda muchísimo a generar CSS de forma más eficiente. ¿Vale? ¿Cuál es el más común? Para mí SAS. ¿Vale? SAS es el más común. También tenéis LESS. Podéis utilizar cualquiera de los dos y no creo que os lleve, que os dé muchos más problemas. Muy bien. Entonces, estamos en el punto de los CSS preprocessors, ¿no? Que al final lo que son es eso, precisamente, preprocesadores de CSS que nos permiten crear funciones, bucles, y son bastante interesantes y se deberían de utilizar. Ahora sí que es cierto que cuando tú los utilizas tienes que intentar ser muy pulido, ¿vale? Porque te puede llevar a interpretar de forma incorrecta las cosas, en el sentido de que a lo mejor acabas generando un código de peor calidad, aunque a ti no te lo parezca. Por eso hay que ir con mucho cuidado. Vale, luego nos habla de herramientas de construcción.
¿vale? Herramientas de construcción que te permiten pues, hacer el código bonito formateado. No es fundamental. Tag runners, que tampoco son fundamentales, y module bundlers. Puede o no ser fundamental. Sobre todo en este caso está Webpack, que si os tenéis que decantar por uno, yo os recomiendo ese. Y entre otras cosas, eso lo que os va a permitir es transpilar y compilar el código. Eso quiere decir, transpilar, compilar, unificar, ¿vale? Quería decir. Esto lo que quiere decir es que va a coger vuestro código, sea vuestro código en JavaScript, por ejemplo, y os lo puede convertir de sintaxis avanzadas a sintaxis más legacies. ¿Por qué esto es interesante? Porque cuando tú trabajas en un intérprete que desconoces, ¿vale? Cuando ejecutas JavaScript en Node, no pasa nada, porque solo va a ejecutar un servidor. Pero cuando va a ser un código ejecutado en frontal, ¿vale? En client-side, no en server-side, ese código tiene que ser legacy. De esta forma, tú consigues programar en sintaxis avanzada de JavaScript y esa sintaxis te la convierte a una sintaxis legacy. Por lo tanto, te quitas problemas. Puedes tú desarrollar con las nuevas sintaxis, con las nuevas características del lenguaje y a la vez no renunciar a que tu código sea legacy. ¿Vale? Por eso son interesantes. Por eso es interesante Webpack. Entre otras cosas, ¿eh? Webpack no solo hace esto, hace más cosas. Y luego dice, escoge un framework. De aquí yo me quedaría con React. Hice un vídeo donde lo explicaba, lo hice hace poco, ¿vale? Donde explicaba qué framework frontend, por qué framework frontend yo me decantaría, ¿no? O cuál es el que os aconsejo que aprendáis o os especialicéis y en base a varios factores, ¿vale? De ahí ganó React. Nos dice, aprende CSS moderno. Yo creo que esto no es fundamental. Luego te entra en los frameworks. ¿Ves? Esto es lo que comentaba. En este punto entramos a conocer un framework. Yo recomiendo Bootstrap porque es el más utilizado. Ni porque sea mejor ni porque sea peor, sino simplemente porque es el más utilizado. ¿Vale? Y fijaos todo lo que ha tenido que llover para llegar a los frameworks. Yo lo comento porque hay gente que empieza con los frameworks ya aquí. ¿Vale? Al principio de los principios. Y eso no debería de ser así. Por eso la mayoría de desarrolladores no saben maquetar. Bien. Luego te habla del testing. Yo creo que esto ya es bastante secundario. Bastante secundario no porque no sea importante, sino porque no hay tiempo. No hay tiempo. O sea, los presupuestos son acotados y eso quiere decir que el tiempo es muy acotado. Y como el tiempo es acotado, pues dedicas tu tiempo a desarrollar funcionalidades. ¿Vale? No dedicas a testear. Desgraciadamente, en la teoría es fantástico, pero en la práctica no lo es. Web Components. Depende. Depende de en qué entorno trabajes. Si trabajas en un React, ya harás una programación enfocada a componentes. A lo mejor sin que tú sepas lo que es esa arquitectura, ya lo estarás haciendo. Nos habla de utilizar un JavaScript tipado, ¿no? De utilizar un sabor de JavaScript que se le conoce como TypeScript, que es quizás el más famoso, que básicamente es lo mismo que sería un preprocesador de CSS. Lo que pasa es que esto sería de JavaScript. Tú escribes un código en un lenguaje derivado de JavaScript y este lo conviertes a JavaScript para que sea interpretado por tu navegador o por el intérprete de JavaScript que pertoque. ¿Vale? ¿Qué ventaja nos da TypeScript? Pues que escribimos un código tipado. ¿Vale? Y eso aporta bastantes ventajas. Bastantes ventajas interesantes. No sé si alguna vez he hablado de la diferencia entre un lenguaje tipado y un lenguaje no tipado, pero los lenguajes tipados, a mi juicio, son superiores a los no tipados, ¿vale? Porque indicas qué es cada variable. Sin llevarlo al extremo como Java, pero yo creo que sí que son muy buenos porque te permite tener un control, te permite saber en todo momento, por ejemplo, cuando tú le pasas a una función una variable, pues sabes qué tipo de función. He equivocado. Cuando tú le pasas una variable a una función, ¿vale? Como parámetro, controlas qué tipo de variable espera recibir esa función. Cuando no son tipados, pues es más complicado, lo tienes que poner en los comentarios y si no lo y
Y si no comentas el código, pues mira, ahí va a quedar en el olvido y nunca vas a saber de qué tipo de parámetro es el que espera esa función, ¿no? Porque al final a uno se le olvida la memoria. Se le olvidan las cosas, no es que se le olvide la memoria porque bueno, es igual. Vale, habla de las Progressive Web Apps, que esto es algo que estuvo muy de moda, ahora no sé en qué punto estará, que venía a sustituir lo que eran las aplicaciones móviles, o eso era lo que pretendía, porque te posibilitaba, de alguna forma, a través de unos web workers, creo que se llamaban, service workers, ¿vale? Que está aquí, te permitía poder acceder a esa web en modo offline. Pero tú previamente tenías que haber accedido online, ¿no? Magia no había. Pero bueno, daba un look and feel de aplicación. No sé en qué estado ahora estará esto, pero yo creo que no es fundamental. ¿Vale? Server-side rendering. Esto va muy vinculado a conocer un framework. ¿Vale? A conocer un framework. ¿Por qué? Pues porque estos frameworks tienen la limitación, no sé si todos, ¿vale? La mayoría, tienen la limitación de que el código que ejecutan, el código HTML, se procesa en cliente, no se procesa en servidor y por lo tanto eso quiere decir que no es rastreable por los bots. Para ello se crean estos frameworks, ¿vale? Estos de aquí. Next es el que tendríais que utilizar si seguís mi recomendación de aprender React, porque Next es el framework que utiliza React, ¿vale? Y que permite ejecutar ese React en server-side, ¿vale? Y es clave, es fundamental utilizarlos, ¿vale? Luego te habla de Static Site Generators, que el propio Next te permite, si me hacéis caso, y os vais por React y por Next, el propio Next te permite utilizar esta funcionalidad que básicamente es generar, las webs generalmente son dinámicas, pues permite convertir esa web dinámica en ficheros estáticos HTML. De esa forma, liberas de carga al servidor porque no le solicitas cada vez el contenido y por lo tanto tu web va más rápida. Y es más barata. Es más barata porque las peticiones al servidor, como he dicho antes, son dinero. Tabla de GraphQL. A mi juicio, GraphQL y según el state of JavaScript caerá. ¿Vale? Caerá. Si os queréis también centrar en la creación de aplicaciones móviles, tenéis el React Native. ¿Vale? React Native lo que os permite es hacer una aplicación móvil, multiplataforma. ¿Vale? Que la podéis compilar a Android o a iOS. No me sale ahora. Si queréis hacer aplicaciones de escritorio, Electron de momento es el rey, ¿vale? Pese a quien le pese o lo que duela, es el rey, ¿vale? O sea, como veis podéis hacer bastantes cositas con JavaScript, por eso es un potente lenguaje. Y WebAssembly, yo esto no le haría mucho caso, esto es para hacer aplicaciones ultra eficientes en JavaScript, lo que pasa que yo al menos las veces que lo he probado lo he visto muy verde todavía, ¿vale? Pero promete, promete. Bueno, y ya está. Sigue aprendiendo, ¿no? Te dice. Esto es básicamente mi repaso del roadmap de JavaScript. Sí, bueno, basado en lo que yo sé y en lo que me he encontrado por los caminos del Señor, pero es lo que, no sé, espero que os haya sido útil y que, bueno, y nada, pues eso.